Buenas noches. Ayer preguntamos si el doctor López-Gatell llegaría a Washington el jueves con la obstinación, por no llamar la necedad, de convencer que no era necesario vacunar a menores de 18 años. Eso preguntamos anoche. Hoy, y qué bueno, el doctor López-Gatell, léase el gobierno mexicano, aplicó la lógica para cambiar de opinión. Abrimos próximamente niñas, niños y adolescentes de 15 a 17 años, aún sin comorbilidades. De 15 en adelante aumenta progresivamente la mortalidad conforme aumentan los años de vida, la mortalidad por COVID. Este viernes 19 de noviembre abrimos el preregistro en el portal mivacuna.salud.gov.mx. Sí se vacunará por lo pronto a jóvenes de 15, 16 y 17 años. ¿Por qué tardarse tanto para aceptar lo lógico, lo obvio? ¿Cuántas veces durante la pandemia hemos visto este ciclo? Negación de lo obvio para al final terminar aceptando lo que en todo el mundo ha funcionado. En fin, vamos a revisar ese tema en un momento, pero antes, en la mañana compareció ante comisiones del Senado la secretaria de Educación, la maestra Delfina Gómez, informó que más de 20 millones de alumnos han regresado a los salones de clases gracias a la vacunación fundamentalmente, y repitió que no se han registrado contagios masivos. Qué bueno que ya regresaron, qué bueno que ya regresaron 20 millones de niños y jóvenes a las aulas, pero hay otros que no pueden hacerlo. Y no es la pandemia del COVID lo que se los impide. ¿Por qué no hay niños aquí con ese libro? Debería estar en las manos de un niño. Sí, debería estar en las manos de un joven ya hace punto de iniciar ¿cómo le dicen? La secundaria. El segundo grado entre la secundaria. Llueva, truene o relampaguee, el puñado de muchachos que asisten a la telesecundaria Los Avillos en Tepalcatepec, Michoacán, no volverán a clases. Apenas el martes pasado, las balas de pistoleros del cártel Jalisco Nueva Generación llovieron en esta zona durante el agarrón que se dieron con el ejército mexicano. A menos de 1 kilómetro. A menos de 1 kilómetro se estuvieron disparando las Barrett. Sí, desde las alturas, desde los cerros, a menos de 1 kilómetro. Los contrarios que empezaron a tirar para acá para el pueblo, después cuando toda la gente empezó a salir. Las aulas cerraron hace 2 años, antes de que el mundo conociera la idea del COVID-19, y afecta a los estudiantes de esta escuela y de otra media docena repartidas en las rancherías y comunidades asediadas o tomadas por el cártel Jalisco Nueva Generación. O los hacen enemigos de nosotros porque tenemos nuestros amigos, nuestras familias, pero al irse con ellos ya los hacen enemigos de nosotros. En esta bodega con el techo en vías de desplomarse hay cientos de libros de texto que nunca se usaron y que por la entrada de agua ya son inútiles. Los materiales no son solo de los estudiantes de Los Avillos, sino de otras escuelas aún más pequeñas que utilizan o utilizaban este depósito. La telesecundaria está en la ruta habitual de patrullaje de estos autodefensas, los primeros en responder al ataque emprendido la semana pasada por Jalisco sobre la comunidad de Taixtán. ¿Usted cree que a usted lo atraviese una AK-47? Sí, si no atraviesa. Aquí ya estamos ya podemos ser blanco. Ya, no, ellos nos ven desde que usted entra al rancho, ya lo están viendo. Desde que usted entra al rancho, ellos ya lo ven. Esta catorcena avanza justo en los límites de la zona controlada por el cártel, cuyos milicianos se resguardan en estos cerros. El ejército y los autodefensas necesitan verificar si un camino en la salida de Plaza Vieja está minado o no, y una de sus opciones para saberlo es caminando por el sendero a este rebaño de búfalos de agua. Los soldados se han apertrechado ya en casi todos los accesos al municipio a la espera de órdenes de avanzar o de repeler una nueva agresión. Y los autodefensas también se mantienen en guardia,
a su manera. En una zona del territorio nacional. Sobre el abandono de escuelas, la secretaria Delfina Gómez dijo esto en la mañana en su comparecencia. Si bien se ha hecho el esfuerzo, cabe señalar que todavía falta mucho por hacer. 50 años que se dejaron abandonadas las escuelas, obviamente en 1 año, 2 años es difícil lograrlo. Por eso agradecemos el apoyo que ustedes dan a esta secretaría. ¿Y ante eso qué? 50 años de abandono y dice la Secretaría de Educación y falta mucho por hacer. Hoy la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM reanudó ya formalmente sus actividades presenciales. Es la primer gran centro de la UNAM que lo hace y justamente hoy el rector de la UNAM, Enrique Graue, llamó a todos los planteles para que aceleren el retorno seguro a las aulas. Y veíamos la cercanía, la proximidad con la que está el ejército mexicano, del Cártel Jalisco Nueva Generación en esa zona de Michoacán. Bueno, pues en medio de esa situación, soldados del ejército y agentes de la Fiscalía General de la República informaron que detuvieron ayer en Zapopan, Jalisco, a la señora de nombre Rosalinda González Valencia. Ella se dijo es esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, del Mencho, de Nemesio Oseguera. La señora González Valencia enfrentaba en libertad condicional un proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero desde agosto del 2018, cuando fue detenida por primera vez. En ese entonces el juez le ordenó que se presentara a firmar 2 veces al mes en una unidad de medidas cautelares. Según la autoridad, no lo hizo y por eso se le ha detenido otra vez y se le llevó al Penal Federal Femenil de Coatlán del Río en Morelos. Hay que recordar que ella también tiene procesos abiertos en Estados Unidos, por lo que pues cabría la posibilidad de que se requiera una extradición del gobierno de Estados Unidos. Por cierto, anoche también en Zapopan, en Jalisco, luego de la detención de la esposa del Mencho, un grupo de la delincuencia se llevó a 2 elementos de la Marina, estaban en el estacionamiento de un centro comercial. Fuentes de la Marina nos informaron que ayer 3 elementos de esa corporación, que pertenecen a la 8ª Zona Naval de Puerto Vallarta, llegaron en un vehículo oficial a una plaza comercial, Valle Real, Zapopan. Estaban haciendo tiempo para acudir a una reunión, decidieron esperar en la plaza. Uno de ellos, el capitán, bajó a comprar algo, dejó en el vehículo a un oficinista con grado de segundo maestre y a un cabo, quien hacía funciones de chofer. En ese momento, los 2 elementos habrían sido abordados por gente de la delincuencia y se los llevaron con todo el vehículo. Cuando el capitán regresó, ya no estaban. Los buscó, pero ya no tuvo rastro de ellos e informó de inmediato sobre el incidente y bueno, hasta hace unos momentos no se sabía de ellos. No hay reportes de su paradero. Fuentes de la Marina nos informan que estas 2 personas desaparecidas no tuvieron nada que ver en el operativo para reaprender a la señora Rosalinda González Valencia, porque en ese operativo, según nos dice la Marina, participaron solo soldados. Lo mismo opinó el fiscal de Jalisco, Gerardo Solís. Ninguna corporación escapa a riesgos de esta naturaleza. Esperamos que las investigaciones nos lleven a localizarlos pronto y en buen estado. Sí, referirles que en ese momento no se encontraban haciendo labores de investigación, por lo que se puede presumir de manera pues un poquito preliminar. Estaban por ahí haciendo algunas compras. A la fiesta del viernes en San Lázaro siguió la de hoy en Palacio Nacional. Pura alegría, puras felicitaciones. Los que le cantaron las mañanitas desde la tribuna parlamentaria, los que batearon todas las propuestas de la oposición,
pues sigan lanzando sus propuestas y nosotros las vamos a seguir bateando. Los fieles diputados 4T que sacaron adelante el presupuesto 2022 sin moverle una sola cifra, hoy fueron invitados por el presidente a Palacio Nacional. Señor presidente, pues atendiendo su indicación, han sido convocados hoy los integrantes de esta, su mayoría legislativa. El secretario de Gobernación elogió a los jefes de las bancadas Morena, PT y Partido Verde y la buena coordinación que tuvieron con la Secretaría de Hacienda. El presidente López Obrador les dijo que son admirables por el nivel de conciencia superior mostrado en la aprobación presupuestal, renunciando a sus intereses particulares. Y ustedes están cumpliendo, están en la vanguardia del movimiento de transformación. La verdad, qué tristeza para nuestros adversarios de lo que se pierden. Emocionados con el apapacho presidencial, los jefes de los diputados presumieron estar listos para ganar la pelea que viene. Así como se ha cumplido con el presupuesto, vamos a cumplir con la reforma eléctrica. Y vamos a cumplir con la reforma eléctrica porque significa una nueva nacionalización de esa empresa. Les faltan todavía 56 votos de la oposición para esta reforma constitucional, pero ante el autor de la iniciativa, los verdes que le andaban jugando al sí pero todavía no, esta vez se cuadraron. Le decimos adelante, sí, vamos con usted hasta el último día del mandato, sin titubeos, sin medias tintas, ese es nuestro compromiso. Con la instrucción partidista de salir a presionar desde las calles a los que aún se resisten, el jefe de Morena en San Lázaro mostró su juego. Vamos a transformar a nuestro país y vamos a sacar adelante la reforma eléctrica. El presidente les agradeció de corazón poderse ir tranquilo a la cumbre con los mandatarios de Estados Unidos y Canadá. Y es que efectivamente, ese apoyo legislativo no lo tenía ni Obama. Y Biden tampoco. Me voy muy contento y muy fortalecido por su apoyo, por su respaldo de los tres partidos de esta coalición. Que vivan los legisladores de la transformación. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pura alegría, puras felicitaciones y unas horas antes del viaje a Washington quedó esa frase que dio Alberto El Beto Anaya, el líder histórico del Partido del Trabajo, de que la reforma eléctrica, sí lo dijo en Palacio Nacional ante el presidente y nadie le dijo que no, que la reforma eléctrica significa una nueva nacionalización. Hoy en Palacio Nacional, después de reunirse con los diputados, el presidente viajó a Mérida, inauguró el Tianguis Turístico. Vamos a tener información, comentarios de David Páramo sobre el Tianguis. Mañana la conferencia del presidente va a ser en Cancún y desde ahí, desde Cancún, volará a Washington. Lo que sabemos hasta el momento del viaje del presidente López Obrador es que el jueves a las 10 de la mañana, hora del centro, se reunirá con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, es lo que se ha informado. Más tarde se reunirá con el presidente Biden, no se ha dado a conocer la hora, y después vendría el encuentro ya de los tres, el encuentro trilateral López Obrador, Biden, Trudeau. En otras cosas, por segundo martes, papás de niños con cáncer bloquearon, hoy lo hicieron por 2 horas, el acceso a las puertas de la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México, porque protestan por lo que han protestado desde hace más de 2 años, desabasto de medicamentos oncológicos en hospitales públicos.
Eran muy pocos, 7 padres de familia. La policía los respetó, no los movió. Sobre las 94,000 piezas de medicamento para el cáncer que el gobierno federal compró el 12 y 13 de noviembre para surtir hospitales públicos, los padres aseguraron que el lote no alcanzará para más de 4 semanas. Que esto sigue llegando a cuentagotas, y es por eso que hoy vamos a estar con la segunda o tercera protesta hasta que esto no tenga una solución definitiva. ¿Cuál es? Que llegue en tiempo y forma y que realmente llegue lo necesario. Veíamos al inicio del programa que hoy, en la mañanera, se informó que el gobierno federal siempre sí vacunará a adolescentes de 15 a 17 años, los vacunará contra COVID. Esto se da después de meses de negación y de incluso haber llevado a tribunales el rechazo para que niños que habían obtenido la vacuna vía un recurso legal lo pudieran hacer. Hoy las cosas cambiaron. Por lo tanto, solicito a usted que me indique la ciudad, el día, la hora y el lugar donde me puedan vacunar y así poder llevar una mejor vida. A pesar de estos reclamos, el doctor López-Gatell y el gobierno federal se negaron sistemáticamente a vacunar contra COVID a menores de edad. Primero combatieron y desacreditaron las resoluciones judiciales. No hay que perder de vista que por cada dosis que se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Dudaron de la seguridad de las vacunas para menores. Si no hay investigación sobre los efectos que pueda tener la vacuna en los niños, ¿cómo se les va a aplicar? Si podría tener reacciones que les afectaran. Científicamente, los niños tienen un sistema inmunológico de maravilla. A mis nietos no los vacuno. Increíble, pero esto decían los funcionarios del gobierno hasta hace unos días. A finales de septiembre, el gobierno aceptó comenzar a vacunar a menores con comorbilidades. Incluso esta mañana el doctor López-Gatell, pero hoy las cosas cambiaron y el doctor López-Gatell pidió a los padres de estos menores que los lleven a los centros de vacunación porque solo han sido vacunados el 10% del millón que habían calculado. Bueno, viene la vacunación, el viernes se hacen los registros, seguramente la próxima semana, en un par de semanas, para ser no mucho más, se vacunará por fin a jóvenes de 15, 16 y 17 años. Qué bueno. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los menores sin comorbilidades que vacunaría el gobierno mexicano? Según las cifras del INEGI, los adolescentes de 15 a 17 millones en México son, ahí tienen la cifra, unos 6,5 millones. ¿Cuántos de ellos van a acudir? Hay vacunas suficientes guardadas para vacunarlos, aunque van a tener que ser vacunas Pfizer. En cuanto a las cifras del coronavirus en México, en las últimas 24 horas se registraron 37 personas muertas. Las cifras muy a la baja, qué bueno, la cifra más baja que tenemos desde el 7 de junio. El acumulado de mexicanos muertos por COVID está en 446,000 y se registró también hoy una cifra muy baja de contagios, 735, es la cifra más baja desde el 25 de mayo. En otras cosas, en junio, recordarán, el Congreso aprobó el polémico artículo 13 transitorio de la reforma judicial que le daba 2 años más en la presidencia de la Corte al ministro Arturo Saldívar. Y aunque desde principios de agosto el ministro Saldívar renunció a extender su periodo de su presidencia, fue hasta hoy que el Pleno de la Corte decidió dar por muerto ya ese polémico transitorio. Por unanimidad, todos los ministros de la Corte declararon inconstitucional el malhadado 13 transitorio de la reforma judicial.
es decir, el ministro Arturo Saldívar va a dejar de ser presidente de la Corte el 31 de diciembre de 2022. Y hoy también el presidente López Obrador envió al Senado la terna de la que saldrá el próximo ministro de la Suprema Corte cuando se vaya el ministro José Fernando Franco González. Los 3 candidatos son el maestro Bernardo Batis, quien fuera procurador de justicia del Distrito Federal cuando López Obrador era jefe de gobierno, hoy es consejero de la Judicatura Federal. También irán Eva Verónica de Gives y Loreta Ortiz, las dos son abogadas y consejeras de la Judicatura Federal. Uno de los 3 será ministro de la Suprema Corte de Justicia a partir de, pues en 3 semanas, a partir del 12 de diciembre. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro, y parece que también va a haber funcionarios públicos que van a ganar más que el presidente de la República. Que van a seguir ganando. Así es, porque la Suprema Corte de Justicia autorizó una suspensión en contra del tope salarial para los altos funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Solo el IFT tiene 65 plazas con un salario superior al del presidente. El INE, el INEGI y la COFESE también impugnaron estos topes salariales y justamente mañana se va a votar la reclamación presentada por el INEGI. El tope salarial previsto para los funcionarios federales es de 1.7 millones de pesos anuales, que se traduce en 111,900 pesos mensuales. Bueno, por fin la caravana migrante entró a Veracruz, el tercer estado que están cruzando en su camino hacia la frontera norte. Los migrantes salieron de Oaxaca en la mañana. Esta noche ya se encuentran en el municipio Jesús Carranza, Veracruz. Hoy es el día 25 del trayecto. Ya llevan más de 500 kilómetros recorridos y bueno, ya lo habíamos comentado, su meta es llegar a Sonora y de ahí pasar a Estados Unidos. Y si lo mencionabas hace un momento, la visita del presidente López Obrador a Washington. Esto se da en el contexto de la cifra más alta de migrantes mexicanos detenidos al querer entrar de forma irregular a Estados Unidos. Este año se está registrando la mayor cantidad de detenciones también de mexicanos en una década. Vamos a ver 3 ejemplos. Los mexicanos encabezan la lista de migrantes detenidos por Estados Unidos, 590,000 este año. Le sigue Guatemala, Honduras y El Salvador. Las detenciones de migrantes mexicanos se dispararon en los últimos 3 años. Fíjate, ahí tienes 252,000 en 2019 y más del doble en 2021, Ciro. Sí. Y mientras que las de los migrantes centroamericanos, ahí también lo tenemos, bajaron considerablemente el año pasado y se mantienen en cifras de 2019. Los mexicanos se quieren ir de nueva cuenta de México, se quieren ir a Estados Unidos. Aunque decían que ya no querían. Sí. Otro ejemplo, en octubre Estados Unidos detuvo a 65,000 migrantes mexicanos. Antes de la crisis migratoria, en mayo de 2019, cuando Trump amenazaba con aranceles, solo eran 23,000. Es decir, este número casi se triplica en esta crisis migratoria. Y por último, este ejemplo. Ahí está el promedio diario de mexicanos migrantes detenidos en octubre, 2,212. En 2018, el último año del expresidente Peña Nieto, el promedio era de 630. Casi una cuarta parte abajo. Y ahí se han disparado 630 y se siguen disparando. Con Peña Nieto llegó López Obrador, se fue a 751, a 1,509. Y el promedio de este octubre, 2,000 todos los días de octubre, en promedio, detuvieron a un mexicano ilegal que quería irse a Estados Unidos. Y estamos hasta el tope los mexicanos comparados con otros centroamericanos. También en otras cosas, el gobierno de Estados Unidos prohibió la entrada a su país al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, a legisladores, alcaldes, miembros del gabinete, a altos funcionarios de la policía y del Poder Judicial de Nicaragua. El presidente Biden firmó la declaración y señaló que es consecuencia directa de la represión y los abusos en contra de opositores, periodistas y activistas porque impiden la democracia. También Canadá y Reino Unido se unió a Estados Unidos para sancionar a Nicaragua. Y bueno, un juez federal otorgó un amparo al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, contra la orden de aprehensión en su contra por los supuestos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El juez octavo de distrito con sede en Tamaulipas también ordenó que el gobernador conserve el fuero porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no resuelve controversias constitucionales relacionadas con su caso. El fallo de este juez todavía puede ser impugnado
por la Fiscalía General de la República. Seguramente así ocurrirá. Así es. Vamos a ver qué es lo que qué sucede. pasa con el gobernador? Y bueno, el gobernador, pues, bueno, por lo pronto lo desaforó la Cámara de Diputados el 30 de abril. Desde el 30 de abril. Gracias, Kimberly. Antes de irme, Ciro, tenemos el cuadro Diego y yo de Frida Kahlo. Se convirtió en la obra latinoamericana más costosa de la historia. Se subastó en Nueva York, alcanzó casi los 35 millones de dólares, 34.9. El récord anterior de una obra de Frida Kahlo alcanzaba los 8 millones de dólares. Esta vez la pintora cuadriplicó su valor. ¿Quién crees que fue hasta antes de esta subasta el autor latinoamericano más cotizado? No lo sé, pero dime. Diego Rivera, en 2018, con 10 millones de dólares. Gracias. Gracias, Ciro. Buenas noches. Gracias. Decíamos que el presidente López Obrador inauguró el Tianguis Turístico de Mérida. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, aseguró que el sector turístico en México no tocó fondo el año pasado en la pandemia, gracias a una decisión del presidente López Obrador. Así lo dijo. Gracias a la acertada política que usted instruyó, señor presidente, respecto a la no restricción de vuelos internacionales hacia territorio nacional, así como a la implementación inmediata de los protocolos biosanitarios diseñados por la Secretaría de Turismo en estrecha coordinación con la Secretaría de Salud, la iniciativa privada y los gobiernos de los estados. Por ello no se tocó fondo y se conservó la paz social y la estabilidad económica. El secretario de Turismo. El gobierno federal aprovechó el tianguis para presentar el diseño de los vagones del Tren Maya. Ahí están. Ahí los tiene. Así van a ser cuando estén listos. Así se viajará en el Tren Maya. Bueno. Javier, creo que va solo hoy. Indignante, Ciro, la actuación hoy de México. Se puede perder, pero no siendo tapete de Canadá, que ha progresado. El fútbol mexicano está en involución. Yo necesitaría 10 horas para explicarlo todo, pero después de la pausa, la gente quiere responsables, identificables, pero es el sistema, es un todo. Regresamos con eso. ¿Es el sistema? Bueno, parte es el con sistema. Eso se exculpa a todos los demás, pero bueno, a ver, vámonos a pausa a ver qué nos dice Javier ahora que regresemos. David. Mira, yo tengo confianza, Ciro, que aquellas organizaciones de iniciativa privada que se están adelantando, que están diciendo que el Buen Fin fue un éxito, todavía es momento de ir a comprar, todavía te queda como una hora para ir a comprar. Que están diciendo que se superó por el 10% el del año pasado. Superarlo en 10% contra el del año pasado no les fue muy bien. No, pues no. O sea, no les fue muy bien con una economía abierta, con una economía que los centros comerciales estuvieron abarrotados durante el fin de semana. Vender 10% es nada. Y vuelve a ser otra vez como siempre. Muchas meses sin intereses y pocas ofertas reales. Así que nos quedamos con, ojalá, que aquellos que están anticipando ya resultados y que están diciendo que 10%... Es poco. Oye, ¿cómo viste lo del tianguis turístico, la inauguración? Es bueno que se inaugure el tianguis turístico porque finalmente México fue uno de los países que no puso restricciones a la entrada de visitantes, o sea... Buen discurso el secretario, lo que veíamos, ¿no? El secretario Torruco, Torruco es bueno para el rollo, pero... No cerramos los vuelos porque hubiera sido el fin. Además es un hecho. Sí. O sea, México es un país que se mantiene mucho de las divisas turísticas y durante todo este periodo estuvieron más o menos... Yo viajé en algunas ocasiones antes de enfermarme y los hoteles bien cuidados, con mucho... una gran responsabilidad de los hoteleros. Y sí es cierto, aquí lo cierto es que sin los hoteleros hubiera sido peor la crisis. Bueno, entonces nada que celebrar con el Buen Fin, por lo visto, y bien, por lo pronto, el tianguis turístico. Además que se reactive el tianguis turístico, es importante porque se cierran muchas ventas por adelantado. Y eso es lo que necesitamos en el país, que vayan resultando las cosas. Creo que traes una buena noticia para rematar, así que remátala, David. No podría ser mejor y en especial para mí, el padre del análisis superior regresa a partir de mañana a publicar su columna en Excelsior, 6 meses y medio después, gracias a Dios. Felicidades, David, y mucha suerte. Ahí vamos a estar mañana leyéndote en tu columna. Felicidades, qué gusto.
Hacemos una pausa y al regresar, pues como en el fútbol, hay que preguntar, ¿México no tiene a alguien mejor que al doctor López-Gatell para la alineación del jueves en Washington? Volvemos con eso. Negó la valía del cubrebocas, hizo un pésimo cálculo de las curvas de contagio, equivocó trágicamente el cálculo de los mexicanos que morirían por COVID y falló por casi 500 000 de personas, de mexicanos de carne y hueso que murieron por COVID. Despreció y agredió a los padres que pedían medicamentos para sus hijos. Se opuso hasta donde pudo, hasta hoy, a la vacunación de niños y jóvenes. Y sin embargo, sigue en su puesto. Ahí sigue el subsecretario López-Gatell. Y además, el jueves representará a México ante los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en el tema COVID. En verdad, México no tiene algo mejor que presentar. ¿Alguien mejor que llevar a Washington? ¿Alguien menos errático? ¿Alguien un poco más sensible ante la tragedia? Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.